Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te está escuchando. Bueno, vamos de inmediato con los temas que tenemos en agenda. A partir de este momento, de esta conversación con usted, vamos a estar hablando con varios abogados durante la semana relacionado a la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston, favoreciendo a un ciudadano, de apellido Baello, que estaba haciendo un reclamo ante el gobierno federal sobre el hecho de que el gobierno federal estaba exigiendo que tuviera que pagar una cantidad de dinero de un seguro social, siendo el residente de Puerto Rico, ¿cierto? Sí, la historia es bien interesante porque es una persona que vive en Estados Unidos, puertorriqueña, y allá cualifica para el Seguro Social Suplementario, que es una asignación adicional al Seguro Social ordinario. Esta asignación no tiene que ver con las aportaciones que uno haga durante su vida como empleado. El Seguro Social se financia por lo que uno aporta, sino que tiene que ver con consideraciones de pobreza e incapacidad, porque las personas pues pueden estar en unas circunstancias en las cuales el Seguro Social que están recibiendo no es suficiente, porque a veces las personas tienen salarios muy bajos y cotizan muy poco y el Seguro Social no les da para vivir, y si caen incapacitados o están ciegos, por ejemplo, pues tienen ese derecho. Y esta persona lo recibía muy bien allá en Estados Unidos, pero se muda a Puerto Rico. Se muda a Puerto Rico y el Seguro Social tiene conocimiento de esa mudanza y le notifican que no puede seguir recibiendo el Seguro Social Suplementario, pero para colmo lo quieren demandar también para quitarle, ¿verdad?, el dinero que le pagaron en exceso mientras vivía en Puerto Rico, que en ese momento ascendía a $28,000. El caso se tramita sumariamente en el tribunal porque el señor no tenía abogado y había hasta suscrito una estipulación para pagar el dinero, pero el juez, que obviamente es un juez muy activista en este tema, que es el juez Gustavo Gelpi, se da cuenta del potencial que tiene el caso para atender issues sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Él siempre ha estado muy militante, igual que el juez Torruella, desde su estrado, ¿verdad? Desde el lugar de impartir justicia, pues ha estado pendiente al desarrollo de estas controversias. Y le asigna abogado al señor Baello. Los abogados del señor Baello plantean que el privarle del Seguro Social Suplementario por el mero hecho de que se haya mudado para Puerto Rico viola la Constitución Federal. Viola la Constitución en relación a la enmienda quinta, porque hay una cláusula en la enmienda quinta que es la que protege por privaciones de la vida, la propiedad, sin el debido proceso de ley. Ahí se ha interpretado que también hay una cláusula sobre igual protección de las leyes, y también alegan que viola la enmienda 14ª de la Constitución Federal, que es la que establece la igual protección de las leyes para los estados y que se ha interpretado que también aplica a Puerto Rico. Hay que tener clara la diferencia entre la quinta y la 14ª. La quinta aplica al gobierno federal. El gobierno federal no puede tratar desigualmente, sin justificación, a sus ciudadanos, ni privarle de la propiedad sin el debido proceso de ley. Y eso, pues obviamente tiene implicaciones para Puerto Rico, porque ¿qué es Puerto Rico? Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero que no es parte de los Estados Unidos, así que no es un estado propiamente, por ende la enmienda 14 no aplica. Y el recurso con mayor precisión que podría utilizarse es la enmienda quinta. Ahora, el juez Gelpi resuelve a favor, en el Tribunal de Distrito resuelve a favor de Baello, haciendo un análisis de las clasificaciones sospechosas. Ese análisis de clasificaciones sospechosas se refiere a que ser hispano en un territorio que se está discriminando contra ese hispano, pues establece un discrimen por origen racional que requiere un análisis de clasificación sospechosa, donde el Estado tiene el peso de la prueba de establecer que esa clasificación es válida y que va dirigida a los objetivos legítimos del Estado. Eso es un análisis estricto que se hace cuando se ve si hay una violación de la igual protección de las leyes. El juez Gelpi falla en contra de los Estados Unidos y Estados Unidos apela al primer circuito. No es casualidad lo que ocurre en el primer circuito, el caso le cae al juez Torruella. Evidentemente en el circuito saben que este tipo de controversias
el expertise, la experiencia, el conocimiento, el asunto académico que ha desarrollado el juez Torruella sobre este tema, pues le han dado la deferencia de que atiende el caso y lo resuelve, pero por fundamentos diferentes al juez El Pi. ¿Cuál es la diferencia? Es una opinión que es unánime, es un panel de 3 jueces. Esto no es final y firme, esto podría ser objeto de una vista en pleno del Tribunal de Circuito. Se puede pedir un rehearing en banc y después se podría ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cualquiera de las partes que se sienta que perdió el caso. Ahora, la diferencia es que el juez Torruella dice que hay 2 casos que el Tribunal de Distritos, el PI, tiene que abordar, que son los casos de Harris y de Califano. Esos son casos del Tribunal Supremo que dicen que, girando, ¿verdad?, basándose en el historial de los casos insulares, el Congreso puede discriminar contra los puertorriqueños por el mero hecho de que vivan en Puerto Rico y puede establecer diferencias a menos que no haya una relación racional, que es el escrutinio nexo o racional entre los objetivos que tiene el Congreso y la legislación. Ese objetivo es el más laxo. Ese objetivo, ese criterio de análisis permite prácticamente cualquier cosa, porque el Tribunal Supremo ha dicho que aun cuando la legislatura no haya explicado cuál es la base para el discrimen, si en el proceso del tribunal y proceso apelativo el gobierno trae una justificación que es razonable, el tribunal tiene que darle toda la deferencia. Así que es prácticamente un escrutinio que es bien difícil ganar casos en donde el Congreso discrimine en contra de los puertorriqueños por razón de que este escrutinio prácticamente le quitó las garras, le quitó los dientes a los tribunales para evaluar las acciones del Congreso en relación a Puerto Rico. El PI, como ya te dije, dijo que era el escrutinio estricto, que era por razón de un discrimen en contra de un origen nacional, porque aquí somos hispanos, pero Torruella, a mi juicio, muy inteligentemente, en vez de querer cambiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, él lo aborda en su opinión. Él dice, nosotros no podemos cambiar lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Nosotros tenemos que regirnos por esos precedentes. Pues lo que hace Torruella es que hace el análisis bajo el escrutinio racional, el escrutinio laxo que te dije, y descarta el escrutinio estricto que usó el PI. Porque según Torruella, usar el escrutinio estricto no está permitido por el Supremo Federal. Entonces, él llega a la misma conclusión. Hay discrimen por razón de residir en Puerto Rico, pero hace un análisis bien puntilloso, bien detallado sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en términos de las aportaciones que hacemos los puertorriqueños al fisco federal, en términos de la relación económica entre Puerto Rico y Estados Unidos, en términos de la situación de pobreza de Puerto Rico y en términos de las justificaciones que ha establecido el Departamento de Justicia en el caso, en las cuales obviamente dice que el Congreso tiene esa facultad conforme a los casos insulares. El juez Torruella descarta todas las alternativas de validez que propone el Departamento de Justicia, diciendo que son irracionales, porque primero en Puerto Rico es donde más pobres hay. En términos de los Estados Unidos, sabes que nosotros somos una nación mucho más pobre que el más pobre de los estados de Estados Unidos. Y aún así, la Mariana del Norte, ¿verdad? Northern Marianas, tiene seguro social suplementario y el Distrito de Columbia tiene seguro social suplementario. Así que no hay coherencia en la prohibición del Congreso de que los ciudadanos de los territorios tengan acceso al seguro social, y por eso Torruella concluye que esa decisión del Congreso es totalmente arbitraria, no tiene base racional, y que aún aplicando el estándar bien laxo de Califano y de Harris, que son los casos del Supremo, pues la legislación no es válida. Y me parece que esta ruta que siguió Torruella es la más segura
en términos de que el Tribunal Supremo decida intervenir o no en el caso, porque el circuito lo que hizo fue seguir los lineamientos del propio Tribunal Supremo, pero los analizó y los aplicó. En términos de Califano y de Harris, son casos en los cuales, aunque se tenía en cuenta beneficios del Congreso, pues el Tribunal Supremo dijo que siempre y cuando el Congreso explicara por qué está haciendo la distinción es válida. Y en ese momento, estamos hablando en los años 80 y 70, José Elías, hace muchos años, ¿verdad? Ha pasado mucho, ha llovido mucho. En ese momento lo que explicó el Departamento de Justicia fue que los puertorriqueños no aportaban al Seguro Social. No pagaban impuestos federales, porque aportamos al Seguro Social, ¿verdad? Desde siempre. Pero que no aportaban al fisco federal y que en aquel momento el aplicar el Seguro Social suplementario iba a afectar la economía. Nunca explicaron cómo esto iba a ser, ¿verdad? Cómo se iba a afectar la economía, pero el Tribunal Supremo vio esto como válido en términos de que podrían cambiar diferentes indicadores que son basados en pobreza y que esto iba a generar entonces que ocurrieran otros cambios en la ayuda federal, etc. Así que ellos lo vieron como una cuestión general de que, número uno, los puertorriqueños no pagan taxes federales y, número dos, en ese momento ellos pensaban que se iba a perjudicar la economía. El asunto de los taxes federales, el juez Torruella lo destruye en términos de que en Puerto Rico se aportan prácticamente 4.000 millones de dólares anuales. Y el gobierno de Estados Unidos abandonó el argumento de que el aplicar el Seguro Social suplementario iba a afectar la economía de Puerto Rico. Así que con ese argumento, pues Torruella se dedica a analizar esa relación contributiva entre los puertorriqueños y el gobierno federal y determina entonces que no hay base racional. Ahora, ¿cuál es la situación, verdad? ¿Cuál es la consecuencia que hay que mirar aquí? Porque no es que de la nada ahora tú puedes arrancar a ir a solicitar el Seguro Social suplementario. Sí, es lo que algunos han querido interpretar, de que en adelante ya se abrió la puerta para que cualquier ciudadano lo haga. No, porque todavía el caso no es final y firme. Como te expliqué, hay una etapa en la cual se puede pedir un rehearing en bank, que es nada más que una reconsideración para que el pleno del tribunal, todos los jueces que estén disponibles en el tribunal, que podrían ser 20 y pico o hasta 30 jueces, evalúen si van a intervenir en este caso. Eso no ocurrió en el caso de Autier, donde cuestionamos la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta. Se pidió una reconsideración en bank y ellos la denegaron. Es previsible que el pleno del tribunal le dé también la deferencia al juez Torruella. La opinión está bien escrita y fundamentada, José Elías. O sea, no es que el juez Torruella se la sacó de la manga. Tiene todos los elementos de juicio para ser válida. Lo que podría motivar al Tribunal Supremo a intervenir en su momento, si el Tribunal de Circuito confirma o no interviene en bank, sería obviamente razones de política pública. El Tribunal Supremo ha tenido siempre una política pública de manos afuera sobre lo que hace el Congreso con Puerto Rico desde que pues, decidió los casos insulares, que son estos casos funestos que establecen una distinción a base de que somos un botín de guerra, ¿verdad? Que somos un territorio que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Y va a ser bien interesante cómo el Tribunal Supremo, teniendo ante sí y sin haber decidido el caso de Lutier, donde se está pidiendo que se revoquen los casos insulares, va a ser bien interesante qué haría el tribunal. Ahora, el trámite de apelar toma tiempo. Normalmente hay como 60 días para apelar. El Tribunal Supremo ha detenido los términos. El Tribunal Supremo Federal ha emitido algunas resoluciones relacionadas al COVID-19 y entre ellas está la detención de los términos. Obviamente allá los términos dependen de la política federal en términos del aislamiento y distancia social, pero el caso podría tomar varios meses en lo que se sabe si el Departamento de Justicia Federal va a apelar la decisión, y ahí sabremos entonces, si ellos radican la petición de certiorari, pues ahí sabemos que podrían haber fuegos artificiales si el Tribunal Supremo decide aceptar el caso
y que se argumente, porque uno de los issues que hay en esta jurisprudencia de Califano y Harris es que fueron casos que se resolvieron sumariamente por el Tribunal Supremo, es decir, sin argumentación oral, y se hizo de una manera en la cual no se pudo hacer un argumento completo, ¿verdad?, en el récord, para que el tribunal tomara en cuenta todas las circunstancias. Pero ya el issue de los casos insulares es un issue que está pendiente ante el tribunal, y esto volvería a traer la controversia, porque va al mismo meollo de la decisión de los casos insulares. Según los casos insulares, el Congreso puede discriminar por el mero hecho de que tú vivas en Puerto Rico. ¿Se sostiene o no se sostiene eso a la luz de los cambios que ha habido en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, las aportaciones que hacemos los puertorriqueños al fisco federal y al asunto de que Puerto Rico está intervenido por una ley promesa, ¿verdad?, que está cuestionada en unos casos, pero que todavía no han llegado al Tribunal Supremo? Así que se estaría generando una tormenta perfecta, José Elías, para que el Supremo intervenga en el asunto de los casos insulares, a menos que ya no haya ocurrido la decisión del caso Dutier, donde ellos tienen la oportunidad de revocar los casos insulares. Si ellos revocaran los casos insulares, pues probablemente el caso de Baello se hace académico, porque ya no existiría esa jurisprudencia que establece esta distinción. Así que es un panorama súper interesante. Es una decisión, José Elías, que tiene que evaluarse desde una óptica un poquito más amplia, porque pues, hay un asunto bien puntual, que es que puedo yo recibir o no recibir seguro social suplementario, pero hay otro asunto de umbral más importante. Esto significa que se está fortaleciendo la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos como territorio incorporado, que es la teoría de Gelpi. El juez Gelpi dice que a la luz de los cambios que han habido en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en términos de legislación, donde cada vez hay una injerencia más dramática del gobierno federal en Puerto Rico, y dado, ¿verdad?, los cambios contributivos y económicos que han habido, Gelpi plantea que Puerto Rico está en el umbral de ser un territorio incorporado, o es un territorio incorporado por el efecto práctico de todos esos cambios. Y el proceso, obviamente, lo van a utilizar políticamente para decir que es otro paso más hacia una incorporación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ahora, yo lo veo desde otra óptica, ¿verdad? Es una determinación que va a obligar, en el Nuevo Día hay una columna de Alameda donde dice cuánto podría ser la aportación del Seguro Social Suplementario a Puerto Rico, y está en el orden de los $100 y pico millones mensuales. Y que yo creo que Estados Unidos, a la luz de la visión de mundo que tiene la clase gobernante allá, ve esto como una amenaza. Porque Puerto Rico le va a costar más caro, porque implica que la legislación del Congreso que quiera hacer distinciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se va a analizar, aún bajo un escrutinio laxo, se va a analizar con una óptica de que el tribunal se reserva el derecho de anular legislación porque no cumple con los estándares mínimos de la Quinta Enmienda. O sea que es un cambio, la decisión del circuito es un cambio en la deferencia al Congreso en estas legislaciones sobre beneficios para Puerto Rico, porque el juez Torroya miró con microscopio las alegaciones que hace el gobierno federal para discriminar y dijo no son válidas. Entonces eso es un cambio en la política judicial, y recuerda que el circuito es el que evalúa todos los casos que salen de la Corte de Distrito de Puerto Rico. Por ende puede haber ahora un aguacero, una tormenta de erradicaciones de casos diciendo, mira, es que aquí yo estoy recibiendo este beneficio que es un 5% de lo que reciben los norteamericanos que reciben en el resto de los estados, y aquí en Puerto Rico eso no se justifica. Y puede, yo sé, ¿verdad? Por John Mott me ha dicho que está en casos donde se están haciendo argumentos similares. Así que Estados Unidos va a apelar. Yo tengo casi la certeza de que van a apelar, lo cual va a crear esta tormenta perfecta para que el Tribunal Supremo tenga que decir si los casos insulares son válidos o no son válidos, si es que no lo ha resuelto en el caso de Lutier, que no ha salido la opinión de Lutier todavía. Así que ese análisis un poquito más amplio es importante,
porque parece validar lo que alega el PI. Obviamente la última palabra sobre esto la tiene el Congreso. Todo lo que digas el PI, cualquiera, tú, yo, sobre el asunto ese, pues no tiene ninguna validez. Es una opinión del Congreso, pero mucha gente puede verlo así. Y me parece que podría tener el impacto contrario. Podría tener el impacto de que Estados Unidos diga, bueno, ya esto se está complicando. Esto podría implicar de que yo no pueda discriminar con Puerto Rico por todos los programas federales. Imagínate, las distinciones entre Puerto Rico y los estados en relación a los programas federales son a veces abismales. Sí. Y el hecho de que eso pueda tener ese impacto puede obligar a Estados Unidos entonces a mirar esto desde la óptica de la necesidad de la descolonización y de establecer un trámite para que, si bien yo te tengo que ayudar porque es que es derecho internacional que en la ruptura de una relación colonial para darle paso al derecho a la autodeterminación y la independencia, la colonia tiene, el imperio, perdón, tiene una responsabilidad jurídica con la colonia y tiene que ayudarla a poder entrar, ¿verdad?, al universo de los países independientes de una manera cómoda, ¿verdad?, y que le permita sobrevivir. En las circunstancias actuales, Puerto Rico tiene una deuda asfixiante. Puerto Rico está en medio de una pandemia y sufriendo terremotos, y Puerto Rico tiene la necesidad de ayuda a los programas, en programas federales que son de subsistencia, que de seguro en un proceso de descolonización Estados Unidos tiene que asumir esa responsabilidad. Puerto Rico también tiene unos derechos adquiridos, ¿verdad? La gente que está pensionada, que recibe unos beneficios porque aportó, ¿verdad?, durante su vida. Esas personas pues tienen derecho a continuar recibiendo esos beneficios. Así que tiene que haber una transacción económica. En el caso de las islas del Pacífico, hay ayudas federales en bloque que se conceden y que están dentro de los términos de los tratados y que se pueden extender por ciertos términos. O sea que es parte del proceso. Entonces, Estados Unidos podría decir, bueno, ¿qué me sale más barato? Me sale más barato llegar a un acuerdo con Puerto Rico para que Puerto Rico tenga su independencia, y si nos queremos asociar podría yo hacer unas aportaciones que definitivamente van a ser menores que las que tendría que hacer si Puerto Rico fuera un territorio incorporado. Así que ahí podría haber un balance, ¿verdad?, en los costos. Exactamente, en el proceso de negociación. Para el proceso de negociación, correcto. Licenciado, no quería concluir nuestra conversación sin antes traer el tema de lo que ha sido unos planteamientos que ha hecho la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, quien ha estado cuestionando que el gobierno solo haya desembolsado 146 millones de dólares de los 787 que se le aprobaron en el plan de respuesta económica para atender la situación del COVID-19 en el país. Del dinero desembolsado, 91 millones serían para los municipios, los restantes 53 al estipendio de $500, que estarían beneficiando cerca de 100.000 cuentapropistas. Bueno, vamos a ir sobre esta controversia que ha surgido entre la Junta, la directora de la Junta y el gobierno sobre el desembolso de ese dinero. Bueno, la Junta se está curando en salud, porque obviamente ellos aprobaron que la gobernadora emitiera un paquete de ayudas que junto con el dinero de emergencia de la Junta puede llegar cerca de $1.000 millones. Y se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que el gobierno de Puerto Rico no hay quien lo entienda, José Elías. ¿Cómo si te autorizan utilizar $1.000 millones, tú no los has gastado a estas alturas? Y yo puedo entender que tú quieras establecer los mecanismos de control para que el dinero no llegue a las manos que no sean, o que no llegue bajo los criterios en que se aprobaron, pero está ocurriendo lo mismo que con los fondos CBDG, que también la cantidad de dinero que se ha gastado es ridícula comparado con el dinero que está aprobado. Y esto demuestra, José Elías, una incapacidad operacional dramática del gobierno, que un componente bien importante de esa incapacidad es que el gobierno lo han estado desmantelando durante años, y que el gobierno han perdido los funcionarios de carrera, las personas que conocen cuáles son los objetivos del servicio público y que tienen el conocimiento histórico de cómo es que se manejan estas cosas,
y lo han ido sustituyendo con contratistas independientes y con personas que solamente tienen el criterio sectario o político partidista presente y que no aportan porque no tienen tampoco la preparación. Aquí se ha ido desmantelando el concepto del servicio público por mérito, y cuando llegan a estas situaciones, pues ¿qué hacen los que están en esas posiciones? Improvisar. Y como hay tanta reglamentación, José Elías, para el desembolso de los fondos, tanto local como federal, pues se tropiezan con todos esos obstáculos y meten la pata constantemente y las cosas no salen. Así que en cierto sentido, sí, Natalie Yaresco tiene razón en que el gobierno está siendo totalmente inefectivo en hacer ese gasto, pero no se le quita la responsabilidad a la Junta de Natalie Yaresco por estar haciendo esos señalamientos de fiscalización, porque la cantidad aprobada por la Junta es ínfima. Mira, ya el gobierno revisó su estimado de daños a la economía y ya van por 5.000 millones. Entonces lo que han aprobado son 1.000 millones, pues no dan. Tenemos 4.000 millones de déficit y la Junta tiene 9.000 millones de dólares en reserva para los acreedores buitres de los bonos. Así que si efectivamente fuéramos a atender esto con la mayor diligencia, habría que liberar gran parte de esos fondos. Pero pues tenemos el cuello de botella, el embudo de que en el gobierno no ocurren las cosas. Así que estamos en una situación malísima, José Elías, y que es bien lamentable porque aún dando poquito dinero, el gobierno de Puerto Rico no lo está gastando. Increíble. Bueno, el licenciado, quiero agradecer su tiempo, la oportunidad que nos ha brindado a conversar sobre el primer tema que nos trajo. Me parece que es una oportunidad de seguir viendo cómo a nivel judicial el tema de la relación política, la naturaleza de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos tiene otro ingrediente más que va a poder estar llegando a la consideración del máximo tribunal de Estados Unidos. Y entonces pues ver cómo todo esto configura la necesidad, que es lo que usted ahorita nos estaba planteando, de que el gobierno de la metrópoli tenga que verse obligado a revisar la relación o a tratar de definirla en última instancia hacia otro tipo de relación en los próximos años, en un futuro, con Puerto Rico. Así es, José Elías. Me parece que es una puerta que se abre que puede llevarnos a dos universos totalmente diferentes y paralelos, ya sea una incorporación, como dice el PI, o una situación que obligue al gobierno federal a repensar la relación que tiene con Puerto Rico. Gracias como siempre, licenciado, y obviamente seguiremos analizando este tema más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden, que pase buen día. Igualmente usted.